La arena se desprendió bajo sus pies, revelando la base de una roca granítica. Isabela de los Ríos gritó al caer, su vestido blanco desgarrado y ensangrentado. Su cabeza golpeó la piedra con fuerza, y todo se volvió negro. Al despertar, la joven aristócrata se sentó con dificultad, rodeada de silencio y oscuridad. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando el paisaje árido y sin vida. Se levantó con esfuerzo, tambaleándose, y emprendió el camino de regreso a la hacienda. Pero pronto se dio cuenta de que se había perdido en el desierto. El sol ya estaba alto y su sed era insufrible. Recordó el ataque de bandidos que la había obligado a huir, y el testamento de su familia que ahora estaba en peligro de caer en manos equivocadas. Don Esteban Villalba, su primo, había planeado robar la herencia desde siempre. Isabela sabía que tenía que encontrar un refugio seguro antes de que él encontrara su rastro. Mientras caminaba, el suelo se volvió cada vez más árido y pedregoso. El silencio la envolvía, interrumpido solo por el lamento de un pájaro lejano. De repente, una figura emergió de la nada. Isabela se detuvo, sus corazones latiendo con miedo. Un vaquero la miraba con una expresión de desconcierto en su rostro. Un hombre simple, solitario y de pasado misterioso, sin duda. Pero no era el enemigo. Al menos, eso parecía. Isabela de los Ríos caminó durante horas, seu corpo magro e esguio, a única sombra en meio ao sol implacável do desierto. Seu cabelo castano, que normalmente caen de cascata até seus ombros, agora estaba preso en un rabo de cavalo, un símbolo de sua condicao de fugitiva. As botas de couro que usaba eran as únicas que restaban, junto con un pequeno saco contendo o que restaba de sua riqueza. A ferida que atingia o flanco esquerdo estaba se tornando cada vez máis dolorosa. Isabela sabía que precisaba encontrar abrigo antes que a noite caíse, mas seu medo e sua fome impedía de pensar con clareza. A imagen do ataque dos bandidos ainda a martelaban a mente, e a sensacao de impotencia que a invadera era insuportável. Isabela pensou en súa familia, en seus pais e en seus irmãos, en como había sido arrancada deles. Ela era a última herdeira de uma linaje nobre, e agora estaba sozinha, abandonada a súa propia sorte. O testamento de súa familia, que debería ser unha garantía de súa seguranza, había sido roubado, e con ele, súa identidade. Aos poucos, a fadiga comecou a pesar sobre ela, e Isabela se sentou en unha rocha, tentándose recompor. O sol comecaba a se por, e o ceu se tornaba un xeoar de rosa intenso. Ela pensou en Miguel, un vaqueiro que tiña a apariencia de un homem simples, mas que posuía unha bondade que a había tocado. Ela ainda lembraba os solos que a tiña molada, os solos que a habían visto como alguén digno de amor e compaixao. Mas Isabela sabía que súa realidade era moito máis sombría. Ela era unha fugitiva, unha refugiada no meio do deserto, e seu futuro era incerto. Ela pensou en Don Esteban, o primo distante que a había traído, em como ele non hesitaría en destruíla. Ela sabía que precisaba encontrar un lugar seguro, un lugar onde pudese esconderse e começar a reconstruir súa vida. Mas por onde começar? Isabela olou ao redor, sentindo a solidão e o medo que a envolvían. Ela sabía que precisaba de coragem para continuar, mas a dúvida a asombraba. Quen era ela agora? E o que restaba? Isabela se sentía como unha sombra que se movía no deserto, unha figura fugaz e indistinguível. A área do vento a envolvía, escondendo de vista, como se ela fose unha parte da paisaje mesma. Ela se perguntaba se ainda era a mesma pessoa que había sido antes de tudo iso acontecer, a mesma Isabela de los Ríos, a joven aristócrata que había sido traída e abandonada. Como a mão, ela tocou a cicatriz que cobría metade de seu rosto, o lembrete doloroso de tudo o que había perdido. A memoria dos solos do vaqueiro que a había salvo ainda a asombraba, o reflexo de bondade en un mundo que parecía ter sido projetado para ser cruel. Ela se perguntaba se ele ainda pensaba, se ele ainda había como alguén digno de amor e compaixao. O deserto ao seu redor parecía vasto e indiferente, o lugar onde a vida e a morte eran apenas o capricho do vento. Ela se sentía pequeña e insignificante, unha pedra no meio de un océano de area. Mas por dentro, había unha fogueira que ardía, unha chama que a impulsionaba a continuar, a encontrar un lugar seguro onde pudese esconderse e começar a reconstruir súa vida. Isabela se levantou, os pés pesados e os músculos doloridos, mas a determinación a impulsionaba a seguir en frente. Ela sabía que precisaba encontrar un lugar para se esconder, un lugar onde pudese esquecer o pasado e começar a sonar como un futuro. Mas por onde começar? A dúvida a asombraba, a mesma dúvida que a había atormentado desde o momento en que había sido abandonada. Ela se virou, olhando para os arredores,
procurando por cualquier señal de vida, cualquier señal de esperanza. Mas o deserto estaba vacío, vasto impenetraba el muro de área que parecía nao ter fin. Ella se sentía socina, mais socina do que nunca, e a solidão envolvía como una manta fría. Mas ainda había una chama dentro dela, una chama que a impulsionaba a continuar, a encontrar un lugar seguro donde pudiese esconderse y comenzar a reconstruir su vida. La arena ardía bajo los pies de Isabela como una serpiente enloquecida, mientras ella se aferraba con desespero a la vida. Don Esteban no había cesado de perseguirla desde que escapó 2 noches antes, y ahora parecía que su primo había encontrado el rastro de su fuga. Isabela cerró los ojos y permitió que la calma la invadiera por un instante, pero el eco de los gritos de los bandidos y el olor a pólvora aún la torturaban. «¿Qué es eso?», preguntó una voz suave detrás de ella. Isabela se dio la vuelta, y su mirada se encontró con la de un vaquero misterioso. Su rostro era una máscara enmascarada, y sus ojos parecían leerla como si fuera un libro abierto. Isabela sintió una mezcla de miedo y curiosidad, pero lo que vio en aquellos ojos la hizo suspirar con alivio. «¿No me reconoces?», preguntó Isabela, tratando de recordar cómo terminó allí. El vaquero asintió. «Sí, sé quién eres. Eres Isabela de los Ríos. ¿Qué pasó contigo?». Isabela se sintió abrumada por la pregunta, pero la calma de Miguel la ayudó a recordar los eventos turbulentos de los últimos días. «Estaban bandidos», susurró. «Querían mi testamento. Me dispararon. Y he estado perdida aquí durante horas». Miguel se acercó a ella y la tomó por los hombros, mirándola con una expresión de profunda preocupación. «Isabela, debes venir conmigo. Te llevaré a seguridad. ¿Puedes caminar?». Isabela asintió, sintiendo la mano de Miguel como un taladrador en su pecho. La arena se volvió a elevar a su alrededor y la mirada de don Esteban pareció perseguirla de nuevo. Pero esta vez no estaba sola. Había alguien que la protegería. «Sí, puedo caminar», respondió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza en su pecho. Miguel la ayudó a levantarse y la sostuvo con firmeza mientras avanzaban por el camino arenoso. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, dejando un brillo dorado en el cielo. Isabela se sintió aliviada por la compañía de Miguel, pero su mente no podía dejar de pensar en don Esteban y lo que podría significar su sobrevivencia. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te atacaron?», preguntó Miguel, observando su rostro con cuidado. Isabela calculó los momentos que había pasado en el desierto, tratando de recordar cualquier detalle que pudiera ser importante. «No lo sé. 3 días, 4, no tengo idea. El tiempo se mezcló todo. ¿Por qué me ayudó? ¿Qué quiere usted de mí?». Miguel se detuvo en seco, mirando a Isabela con una expresión seria. «Quiero ayudarte, Isabela. Quiero protegerte. Pero también necesito saber la verdad. ¿Qué hay en ese testamento que es tan valioso para que don Esteban esté dispuesto a matarte por él?». Isabela se sintió abrumada por la pregunta. ¿Cómo podía explicarle a Miguel lo que había sucedido? ¿Podía realmente confiar en él? Pero algo en su mirada la hizo sentir que podría ser capaz de escucharla sin juzgarla. «Mi familia tenía una fortuna. Mucho dinero, propiedades, era todo lo que nos quedaba de mi padre. Pero después de su muerte, mi tío don Esteban se hizo cargo de la herencia. Él es quien está detrás de todo esto. Quiere tomarse el control de todo y eliminarme para que no puedo poner resistencia». Miguel asintió, su rostro más tenso que nunca. «Entiendo. ¿Y qué hay en el testamento que lo haría tan importante para él?». Isabela se sintió temblorosa al recordar lo que había escuchado. La voz de su abuela le llegaba a la mente, recordándole la verdad que su tío había tratado de mantener en secreto. «Mi abuela dijo que mi padre había ocultado una carta que podría cambiar todo. No sé qué hay en ella, pero creo que don Esteban la quiere para poder controlar todo. Y él es capaz de hacer cualquier cosa para conseguirlo». Miguel la miró con una expresión seria, su mente trabajando a toda velocidad para procesar la información que Isabela le había proporcionado. La tensión en el aire era palpable, y de repente una idea cruzó su mente. «Isabela, ¿sabes si tu abuela mencionó algún lugar específico donde podría estar escondida la carta?», preguntó, intentando mantener una voz calmada. Isabela se pensó un momento antes de responder, su ceño fruncido en una expresión de concentración. «Mi abuela solía hablar de un lugar secreto donde mi padre solía ir a pensar. Me dijo que era un lugar con un nombre antiguo, algo que se traducía como lugar de las sombras, punto». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su imaginación empezó a trabajar con la idea de un lugar con ese nombre. Si era real, podría ser el lugar perfecto para esconder una carta importante.
¿Sabes dónde podría estar? Preguntó, su voz llena de emoción. Isabela se encogió de hombros, su expresión dudosa. No tengo idea, pero mi abuela solía hablar de que estaba en las tierras de la familia, en un lugar llamado el Valle de las Sombras. Miguel se sintió sorprendido, su mente trabajando a toda velocidad para procesar la información. Si la carta estaba en un lugar con ese nombre, podría ser el lugar perfecto para encontrarla. Pero, ¿qué implicaciones tendría encontrarla? ¿Sería un paso hacia la verdad, o un paso hacia una muerte segura? Isabela se estiró y se sentó en una roca cercana, mirando hacia el horizonte. Su expresión era de desesperanza, y Miguel se sintió conmovido por su sufrimiento. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, preguntó Isabela, su voz tan baja que Miguel apenas la escuchó. ¿Qué?, respondió Miguel, acercándose a ella. Que he perdido todo. Mi familia, mi título, mi hogar. He perdido mi identidad. Miguel se detuvo a unos pocos metros de distancia, observándola con atención. La tristeza en sus ojos era palpable, y él sabía que estaba hablando desde lo más profundo de su alma. ¿Por qué no me dijiste que eras aristócrata?, preguntó Miguel, su voz llena de curiosidad. Isabela se rió, una sonrisa débil en sus labios. Porque no importa. Ahora no importa. Lo único que importa es encontrar la verdad sobre mi familia y la carta que me dejaron. Miguel se acercó a ella, sentándose a su lado en la roca. ¿Qué crees que habrá dentro de la carta?, preguntó, su voz llena de interés. Isabela se encogió de hombros, su expresión indecisa. No lo sé, pero espero que no sea lo que temo. Miguel la miró, intentando leer detrás de sus ojos. ¿Qué temes?, preguntó, su voz suave. Isabela se detuvo, sus ojos desviándose hacia el horizonte. Que mi familia haya hecho algo mal. Miguel se sintió sorprendido por su respuesta, pero sabía que tenía que estar preparado para enfrentar cualquier cosa que Isabela le revelara. Isabela se recostó en la roca, cerrando los ojos para absorber la calma del entorno. El silencio del desierto era casi palpable, solo interrumpido por el suave susurro del viento. Miguel se sentó a su lado, mirándola con una expresión tranquila. «¿Sabes, Isabela?», dijo él de repente, su voz suave como una brisa. «He estado pensando en tu familia y en la carta. ¿Crees que podrías estar en peligro si don Esteban descubre que estás viva?». Isabela abrió los ojos, mirando a Miguel con una mezcla de preocupación y determinación. «No tengo tiempo para pensar en eso, Miguel. Lo único que importa es encontrar la verdad y proteger nuestra propiedad. La carta podría contener la clave para todo eso». Miguel asintió, pero su expresión mostraba una preocupación creciente. «Isabela, debes ser cuidadosa. Don Esteban no es un hombre que se dé por vencido fácilmente. Si descubre que estás viva, no dudes que enviará a sus hombres para capturarte». Isabela se sentó más derechos, su rostro firme. «No tengo miedo de él, Miguel. Tengo que saber la verdad sobre mi familia y sobre la carta. Y si la carta no contenga lo que esperamos». Miguel se inclinó hacia adelante, su voz llena de emoción. «Isabela, no importa lo que encuentres en la carta. Lo que importa es que estás aquí conmigo y que juntos podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente». La mirada de Isabela se cruzó con la de Miguel, y por un instante ambos se quedaron suspendidos en una conexión profunda. Luego, Isabela se apartó, su expresión volviendo a ser indecisa. «No sabemos qué encontraremos, Miguel, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa». Miguel asintió, su rostro firme. «Lo estaremos, Isabela. Lo estaremos». Miguel condujo su caballo por la estepa desértica, con Isabela a su lado. El sol del mediodía golpeaba con fuerza, y el aire estaba lleno del olor a arena y hierba seca. De repente, Isabela se detuvo y señaló hacia un grupo de rocas en la distancia. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz llena de curiosidad. Miguel siguió su mirada y vio un pequeño riachuelo que fluía entre las rocas. «Un arroyo», respondió, «pero no es lo que crees. Es un lugar sagrado para los nativos de esta tierra. Llamarlo la fuente de la vida». Isabela se acercó al arroyo, su rostro fascinado. «¿Por qué?», preguntó. «¿Qué hay allí?». Miguel se inclinó hacia adelante, su voz baja y confidencial. «Según la leyenda, en ese lugar se encuentra un antiguo pozo de agua bendita, un lugar donde la naturaleza y los espíritus de la tierra se unen. Es un lugar de curación y renovación». Isabela se detuvo en seco, su mirada fija en el arroyo. «¿Y qué hay de la carta?», preguntó, su voz llena de duda. «¿Qué relación tiene esto con mi familia y con la carta?».
Miguel se apartó, su rostro pensativo. No lo sé, respondió, pero creo que esto es más que un simple riachuelo. Creo que esto es un enlace entre nuestro pasado y nuestro presente. La mirada de Isabela se cruzó con la de Miguel, y por un instante ambos se quedaron suspendidos en una conexión profunda. La luna se elevaba sobre el horizonte, proyectando una luz suave y cálida sobre la tierra. Isabela y Miguel caminaban en silencio, los pasos de sus caballos ecoando en la noche. De repente, Isabela se detuvo y se volvió hacia Miguel. «¿Qué pasó con mi familia?», preguntó su voz débil, pero llena de una intensidad que puso a Miguel en alerta. ¿Por qué querían matarme? ¿Qué había en ese testamento que era tan importante? Miguel se detuvo a su lado, su rostro sombrío. «Lo siento, Isabela», dijo, «pero no tengo respuestas. Solo sé que tu familia era rica y poderosa, y que había muchos que querían apoderarse de tu herencia». Isabela asintió, su mirada fija en la distancia. «Sí, lo recuerdo. Mi padre siempre me decía que éramos una familia noble, que teníamos una responsabilidad con la tierra y con nuestros súbditos. Pero, ¿qué hay de todo eso ahora? ¿Qué quedó de nuestro honor y nuestra dignidad?». Miguel se colocó al lado de Isabela, su brazo extendido para apoyarla en la cadera. «No lo sé», dijo, «pero creo que podemos encontrar respuestas juntos. Creo que podemos descubrir la verdad sobre tu familia y sobre tu herencia». Isabela se volvió hacia él, su mirada brillante con lágrimas. «¿Crees que puedo recuperar lo que perdí?», preguntó su voz temblorosa. Miguel asintió, su rostro firme. «Creo que sí, Isabela. Creo que puedes recuperar todo lo que perdiste, y más». Isabela lo miró a los ojos, su expresión seria. «¿Qué sabes de mi familia?», preguntó, su voz firme. «Solo sé lo que me contaste», respondió Miguel, «pero creo que hay más por conocer. ¿Por qué no me cuentas sobre tus padres? ¿Qué tipo de personas eran?». Isabela se detuvo, su mirada perdida en la distancia. «Mi padre era un hombre justo y noble», comenzó a decir, «pero también era cruel y ambicioso. Quería que nuestra familia fuera la más poderosa de la región, por cualquier medio necesario. Mi madre, por otro lado, era una mujer dulce y compasiva, que siempre se preocupaba por el bienestar de los demás». Miguel asintió, su rostro atento. «¿Y tú?», preguntó, «¿qué tipo de persona eres?». Isabela sonrió ligeramente, un destello de orgullo en sus ojos. «Soy una de los ríos», dijo, «y como tal, soy fuerte e independiente. Pero también soy vulnerable y necesito la ayuda de los demás. Me gustaría creer que puedo recuperar lo que perdí, pero no sé si estoy lista para enfrentar lo que podría venir». Miguel puso su brazo alrededor de ella, su abrazo cálido y seguro. «Estás lista», dijo, «porque tienes la voluntad de seguir adelante. Y no estás sola. Estoy aquí para ayudarte, a través de lo bueno y lo malo». Miguel la guió hacia un lugar más seguro, donde el sol no les golpeaba directamente. Se sentaron en una roca plana, y él se quitó el sombrero para que ella pudiera ver su rostro mejor. «¿Qué fue lo peor de lo que pasó?», preguntó, sus ojos grandes y compasivos. Isabela tomó un momento para responder, su respiración lenta y profunda. «No solo fue el ataque», dijo finalmente, «fue la traición. Mi primo, don Esteban, me había dicho que confiaba en mí, que nos apoyaríamos mutuamente. Pero resultó que solo quería tener el control de la herencia. Me utilizó para hacerme creer que todo estaba en orden, pero en realidad estaba tramando algo desde el principio». Mientras Isabel hablaba, Miguel escuchaba con atención, su expresión seria y compasiva. Al final de su historia, él se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, se levantó y se dirigió a una carreta que había sido escondida detrás de una roca. «Voy a buscar algo», dijo, sin explicar lo que era. «Está en el otro lado de la montaña. Te lo traeré». Miguel se fue, dejando a Isabela sola. Pero luego recordó algo. Se detuvo y regresó a ella. «¿Te importaría si te hago una pregunta?», preguntó. Isabela lo miró con curiosidad. «Por supuesto», dijo. Miguel tomó un momento para formular su pregunta. «¿Qué crees que haría tu primo, don Esteban, si supiera que estás viva?». La pregunta parecía haberle sorprendido a Isabela. Se quedó en silencio por un momento, pensando en la respuesta. Luego, su expresión se endureció. «Si supiera que estoy viva, don Esteban haría cualquier cosa para que yo esté muerta», dijo finalmente, su voz llena de determinación. «No se detendría hasta que me hubiera eliminado». Miguel asintió, comprendiendo la respuesta. «Entiendo», dijo.
Voy a seguir buscando algo, pero quiero que estés preparada. Si don Esteban sabe que estás viva, puede que ya esté en camino para encontrarnos. La arena se despertaba con el sol, cubriendo de un manto dorado el camino polvoriento donde Isabela de los Ríos yacía inconsciente. Don Esteban Villalba, su primo distante, se aferraba a su oportunidad para tomar la herencia de la familia de los Ríos. La joven aristócrata había escapado del ataque de bandidos, pero su confianza quedaba rota. ¿Puedes ayudarme?, imploró don Esteban entre dientes, mientras sus ojos brillaban con ambición. ¿Puedes hacer que la policía la encuentre? El jefe de los bandidos, un hombre malhumorado, sacudió la cabeza. No, señor, no puedo hacer eso. La mujer es una fugitiva, y no tenemos que estar involucrados. Don Esteban sonrió de manera fría. Me preocupa que no estás tomando esto en serio, amigo mío. Si no encuentras a Isabela, la herencia es mía. El jefe de los bandidos se encogió de hombros y sacudió la cabeza. No puedo hacerlo, señor. Don Esteban tomó una decisión. Se puso a la búsqueda de la joven aristócrata, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que la herencia fuera suya. Mientras tanto, Isabela comenzaba a despertar de su letargo. Se hallaba rodeada de un paisaje desolado, y su mente confusa la dejaba sin saber qué había pasado. Recordó vagamente el ataque de los bandidos y su huida del asalto, y se preguntó si estaría a salvo. ¿Dónde estoy?, preguntó a voz en cuello, tratando de encontrar algo que la ayudara a recordar. Un viento frío la golpeó, y la joven se sentó rápidamente, tratando de enfocar su mente. Miró a su alrededor, y sus ojos se encontraron con un hombre de tez morena, con una barba larga y ojos marrones que la miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Quién eres?, preguntó Isabela con desconfianza. El hombre sonrió de manera amable. Soy Miguel, un vaquero que vivía en estos lugares. Me encontré contigo después de que los bandidos te atacaran. Isabela se dio cuenta de que Miguel le había salvado la vida. Se sintió agradecida, pero también incómoda. Gracias, dijo con una sonrisa débil. Miguel se acercó a ella con una sonrisa amable. No hay de qué, Isabela. Estás a salvo ahora. La joven se sintió sorprendida al saber que Miguel sabía quién era. Se preguntó por qué Miguel la llamaba por su nombre y que sabía de su vida. Mientras tanto, don Esteban estaba en camino hacia Isabela. Se había enterado de que ella estaba en la zona y estaba decidido a encontrarla. Cuando llegó a un pequeño pueblo cerca del lugar donde había dejado a Isabela en el suelo, pidió a los lugareños que le dijeran si alguien había visto una joven aristócrata. Un anciano, que se encontraba sentado en una silla, se levantó y se acercó a don Esteban con una sonrisa amable. Sí, señor, he visto a una joven que se parece a esa. Estaba en el bosque al otro lado del pueblo. Parecía estar perdida y no sabía qué hacer. Don Esteban sonrió de manera fría. ¿Y qué pasó con ella? El anciano sacudió la cabeza. No lo sé, señor, pero creo que puede que esté con un vaquero que vive en ese área. Se llama Miguel y es un hombre muy amable. Don Esteban se sintió sorprendido al saber que Isabela estaba con un vaquero. Se preguntó quién era Miguel y por qué Isabela estaría con él. Se decidió a ir a buscarla y a asegurarse de que la herencia fuera suya. Mientras tanto, Isabela y Miguel seguían caminando hacia el pueblo. La joven se sentía incómoda con la situación y se preguntaba por qué el vaquero la había ayudado. Miguel, por su parte, se sentía agradecido por la oportunidad de ayudar a alguien en necesidad, pero también se sentía un poco confundido por la reacción de Isabela. ¿Qué pasa, Isabela?, preguntó Miguel con una sonrisa amable. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Isabela se sintió sorprendida por la amabilidad de Miguel. Se dio cuenta de que él era diferente a los demás hombres que había conocido. Se sintió agradecida por su ayuda, pero también se sentía un poco incómoda por la situación. No hay nada que puedas hacer, Miguel, dijo Isabela con una sonrisa débil. Solo está siendo muy amable conmigo. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. No hay de qué, Isabela. Estoy aquí para ayudarte. ¿Quieres que te lleve a casa? La joven se sintió sorprendida por la pregunta de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a casa. Se dio cuenta de que no tenía un hogar que la esperara y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable. Quiero que te sientas segura y que sepas que estás a salvo. ¿Quieres ir conmigo a mi ranchito? Puedes quedarte allí hasta que encuentres un lugar donde vivir. Isabela se sintió sorprendida por la oferta de Miguel.
Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de dónde vivo? Preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, no hay nada que tenga que ver contigo. Eres una mujer hermosa y valiente. No tienes por qué vivir en un lugar que no te haga feliz. Puedes quedarte conmigo y vivir en mi ranchito hasta que encuentres un lugar donde vivir. La joven se sintió sorprendida por la oferta de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi familia? Preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, tus padres están muertos. Eres una mujer sola en el mundo. Puedes quedarte conmigo y vivir en mi ranchito hasta que encuentres un lugar donde vivir. Isabela se sintió sorprendida por la información de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi herencia? Preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, no sabes que tienes una herencia. Eres una mujer con una gran fortuna que pertenece a ti. Puedes quedarte conmigo y vivir en mi ranchito hasta que encuentres un lugar donde vivir. La joven se sintió sorprendida por la información de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi futuro? Preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, tienes un futuro brillante por delante de ti. Puedes quedarte conmigo y vivir en mi ranchito hasta que encuentres un lugar donde vivir. Puedes ser una mujer feliz y segura. Solo tienes que confiar en mí. La joven se sintió sorprendida por la promesa de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi amor? Preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, no sé qué es el amor, pero sé que quiero estar contigo. Quiero que seas mi compañera y mi amiga. Quiero que vivamos juntos en mi ranchito y construyamos un futuro juntos. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi corazón? Preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, mi corazón late por ti. Quiero estar contigo y quiero que seas mi compañera. Quiero que vivamos juntos en mi ranchito y construyamos un futuro juntos. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi alma? Preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, mi alma está contigo. Quiero estar contigo y quiero que seas mi compañera. Quiero que vivamos juntos en mi ranchito y construyamos un futuro juntos. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi destino? Preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, mi destino es vivir conmigo en mi ranchito y construir un futuro juntos. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi destino? Preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, tu destino es vivir conmigo en mi ranchito y construir un futuro juntos. Quiero que seas mi compañera y mi amiga. Quiero que vivamos juntos y construyamos un futuro brillante. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi vida? Preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable:
Isabela, tu vida es mía. Quiero estar contigo y quiero que seas mi compañera. Quiero que vivamos juntos en mi ranchito y construyamos un futuro juntos. Quiero que seas mi esposa y que compartamos nuestra vida. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi muerte?, preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, no quiero pensar en la muerte. Quiero que vivamos juntos y construyamos un futuro brillante. Quiero que seas mi compañera y mi amiga. Quiero que vivamos juntos en mi ranchito y construyamos un futuro juntos. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi amor por ti?, preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, mi amor por ti es inmenso. Quiero estar contigo y quiero que seas mi compañera. Quiero que vivamos juntos en mi ranchito y construyamos un futuro juntos. Quiero que seas mi esposa y que compartamos nuestra vida. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi corazón que late por ti?, preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, mi corazón late por ti. Quiero estar contigo y quiero que seas mi compañera. Quiero que vivamos juntos en mi ranchito y construyamos un futuro juntos. Quiero que seas mi esposa y que compartamos nuestra vida. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi alma que está contigo?, preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, mi alma está contigo. Quiero estar contigo y quiero que seas mi compañera. Quiero que vivamos juntos en mi ranchito y construyamos un futuro juntos. Quiero que seas mi esposa y que compartamos nuestra vida. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi destino que es vivir contigo?, preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, tu destino es vivir conmigo en mi ranchito y construir un futuro juntos. Quiero que seas mi compañera y mi amiga. Quiero que vivamos juntos y construyamos un futuro brillante. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi vida que es contigo?, preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, tu vida es mía. Quiero estar contigo y quiero que seas mi compañera. Quiero que vivamos juntos en mi ranchito y construyamos un futuro juntos. Quiero que seas mi esposa y que compartamos nuestra vida. La joven se sintió sorprendida por la declaración de Miguel. Se preguntó si realmente quería ir a vivir con un vaquero. Se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde ir, y que Miguel era la primera persona que había encontrado que la quería ayudar. ¿Qué hay de mi muerte que es contigo?, preguntó Isabela con una sonrisa débil. Miguel se sentó a su lado y la tomó de la mano. La miró a los ojos y le dijo con una sonrisa amable: Isabela, no quiero. Miguel se levantó de un salto, como si la noticia de la muerte de Isabela lo hubiera golpeado directamente. Se dirigió hacia la puerta de la habitación, pero se detuvo en el umbral, dándose la vuelta para enfrentar a Isabela. Sus ojos estaban llenos de una determinación que Isabela no había visto antes. ¿Qué diablos pasó?, le gritó Miguel, su voz resonando en la sala. ¿Por qué no me contaste que estabas viva? Isabela se sentó en la cama, sufra por la reacción de Miguel. No sabía cómo explicar su situación, ni por qué se había quedado escondida durante tanto tiempo. Miguel avanzó hacia ella,
su cara roja de ira y confusión. ¿Por qué me mintiste?, le preguntó, su voz más baja pero más amenazante. ¿Por qué me haces esto? Isabela se levantó de la cama, intentando explicarse. Pero antes de que pudiera hablar, Miguel la interrumpió, tomándola de los hombros y girándola hacia él. ¿Qué pasó?, le preguntó de nuevo, su voz con un matiz de desesperación. ¿Qué me estás ocultando? Isabela se sintió atrapada, como si Miguel la hubiera visto claramente. Se dio cuenta de que no podría seguir mintiéndole, no podría seguir ocultándole la verdad. Así que respiró profundamente y se lanzó al vacío. Me robaron, le dijo, su voz temblorosa. Me robaron mi herencia, mi identidad. Me dejaron para muerta. Miguel la miró con una expresión de horror, como si la noticia lo hubiera golpeado directamente. Isabela se sintió un poco aliviada, sabiendo que había finalmente encontrado a alguien que la creía. Pero antes de que pudiera expresar su gratitud, Miguel la tomó de la mano y la arrastró hacia la puerta. La sacó de la habitación, llevándola al exterior, hacia un atardecer que se desvanecía en la distancia. «¿Vamos?», le dijo, su voz con un matiz de urgencia. «Tenemos que ir». Isabela se sintió confundida, desconcertada. ¿A dónde estaban yendo? ¿Qué le pasaba a Miguel? Pero antes de que pudiera preguntar, Miguel la tomó de la mano y la arrastró hacia la montaña. La llevó hacia un lugar donde el sol se ponía en el horizonte, donde la luz del día se fundía con la oscuridad de la noche. Y allí, en ese lugar, donde la realidad se desvanecía en la bruma, Isabela se dio cuenta de que había encontrado algo más que una protección, algo más que un refugio. Había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, sin miedo a ser descubierta. La oscuridad se acercaba, envolviendo a Isabela en un manto de sombra. Miguel la llevó a una pequeña cueva, escondida detrás de una roca, y la hizo entrar. La luz del atardecer seguía visible a través de una abertura en la pared, creando un arco de luz sobre el suelo de tierra. Isabela se sentó en una de las rocas, mirando a Miguel con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la había llevado a este lugar? Miguel se acercó a ella, su respiración visible en el fresco de la cueva. De repente, la puerta de la cueva se abrió con un crujido, y don Esteban entró, acompañado de 2 de sus hombres. Isabela se levantó, preparándose para huir, pero Miguel la detuvo con una mirada. El silencio se hizo cargo de la cueva. Solo se escuchaba el latido de los corazones. Don Esteban se acercó a Isabela, su rostro contorsionado por la rabia. «¿Qué has hecho, Isabela?», gritó, su voz resonando en la cueva. «¿Qué has hecho para merecer la protección de este hombre?». Isabela se encogió, intentando esconderse detrás de Miguel, pero él la apartó con una mano, exponiéndola a la ira de don Esteban. «Vendida», murmuró Isabela, la voz quebrada por el miedo. «Lo soy». Don Esteban sonrió. Su rostro se iluminó con una luz maliciosa. «No eres nada, Isabela», dijo, su voz llena de desprecio. «Nunca fuiste nada». Con un movimiento rápido, Miguel se interpuso entre Isabela y don Esteban, pero fue demasiado tarde. El hombre de don Esteban lanzó una piedra que golpeó a Isabela la frente, dejándola inconsciente. La cueva se llenó de sombras, y la oscuridad se apoderó de todos. La única luz que quedaba era la de la abertura a la pared, que creaba un arco de luz sobre el suelo de tierra, recordándoles que la vida aún existía, aunque fuera en la oscuridad. La arena se desvanecía en la distancia mientras Isabela apoyaba su cabeza en el pecho de Miguel. El sol se escondía detrás de las dunas, dejando un cielo de un tono de naranja intenso que parecía arder en el horizonte. La tensión que había estado creciendo desde el momento en que don Esteban había descubierto su identidad parecía haber alcanzado su punto máximo. Los hombres armados de su primo se acercaban, sus ojos fijos en la joven aristócrata. Miguel había sabido desde el principio que estaban en apuros. La herencia de la familia de los Ríos era un secreto bien guardado, y no había forma de que Isabela quedara impune si don Esteban conseguía capturarla. Pero él no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Había visto en Isabela algo que no se explicaba, un valor que iba más allá de su título y su riqueza. Y aunque sabía que era peligroso, había decidido que estaba dispuesto a luchar por ella. Con suavidad, Miguel levantó a Isabela y la colocó detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. Los hombres de don Esteban se detuvieron a unos metros de distancia, sus rifles apuntando directamente a la pareja. Isabela cerró los ojos, temblando, mientras Miguel sostenía su mirada. «¿Qué vas a hacer, don Esteban?», preguntó Miguel con una voz firme, sabiendo que no había esperanza de que su primo se detuviera. «Solamente quiero lo que es mío», replicó don Esteban con una sonrisa fría. «Y no hay nada más que eso». Miguel no se inmutó.
Sabía que don Esteban nunca se daría por vencido y que Isabela estaba en peligro. Pero estaba decidido a protegerla, a hacer cualquier cosa para que ella estuviera a salvo. Con un movimiento rápido, Miguel agarró a Isabela y la llevó corriendo a través de la arena, evitando los tiros de los hombres de don Esteban. La joven se aferró a él con todas sus fuerzas, sus ojos abiertos de sorpresa y miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Miguel y Isabela se detuvieron ante un pequeño grupo de árboles, sus ramas oscuras ofreciendo un refugio seguro. La joven se desenroscó de Miguel y se apoyó en él, jadeando pesadamente. Mientras tanto, don Esteban y sus hombres se habían dado la vuelta, sus ojos fijos en la pareja que se les había escapado. La ira y la frustración se reflejaban en su rostro, y Miguel sabía que no habían visto el último de ellos. ¿Estamos a salvo?, preguntó Isabela con una voz temblorosa, su cabeza apoyada en el hombro de Miguel. Él la abrazó con fuerza. Sí, estamos a salvo, le dijo. Estamos juntos, y nada ni nadie nos puede separar. Y con eso, la joven aristócrata se dejó llevar por la seguridad de Miguel, su confianza renacida por su amor y su disposición a luchar por ella. Epílogo Isabela y Miguel vivieron juntos durante muchos años, su amor creciendo con cada día que pasaba. La joven aristócrata encontró la paz en el corazón del desierto, rodeada de la belleza y la simplicidad de la vida silvestre. Y aunque don Esteban nunca se dio por vencido, su primo finalmente encontró su merecido final, sus planes para destruir a la familia de los Ríos truncados por la justicia. La herencia de la familia de los Ríos fue utilizada para ayudar a aquellas personas que lo necesitaban más. Isabela se convirtió en una figura respetada en la comunidad local, su amor y su generosidad inspirando a todos quienes la conocían. Y Miguel, el vaquero solitario que una vez se encargaba de cuidar las tierras de la familia de los Ríos, se convirtió en el amor de su vida, su compañero en el camino de la vida y en la muerte. Sitio y final Esperamos que disfruten de esta historia de amor y lucha por la justicia en el corazón del desierto. Si les gustó esta historia, ¿no les gustaría ver más aventuras como esta? ¿Qué les gustaría ver en el próximo video? ¿Les gustaría que la próxima historia sea una continuación de esta, o algo completamente nuevo? Compártanlo con nosotros en los comentarios abajo, y no olviden darle un like y compartir esta historia con sus amigos y familiares. Hasta luego.